Hermanos y amigos, nuevamente con la palabra de nuestro Dios, con un propósito de llegar a vuestros corazones, también a vuestros hogares. Hacemos siempre nuestra confesión de fe. Con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, amén. Hoy día tratamos el tema: el poder de Dios para sanar. El poder de Dios para sanar. En estos tiempos existen enfermedades incurables, pero la palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios sobrenatural. Así lo dice la Biblia. Y como creyentes, nosotros debemos de tener fe en la palabra de Dios, en esa palabra pronunciada que el mismo Señor Jesucristo hablaba. Así es. Entonces, muy importante que la palabra de Dios nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Esto es así. Y así vamos a aplicar ¿qué cosa? La sanidad de Dios. Hay personas en este mundo que desean ser sanados o sanadas, pero siempre están hablando palabras de enfermedad, hablando palabras de sufrimiento, y así entonces ellos mismos se están formando la imagen de sentirse mal. Recuerde que sus pensamientos y las palabras producen un programa dentro del cual se van alimentando interiormente. Número 1, edificando palabras de vida y muerte. Edificando palabras de vida y muerte. Las palabras que pronunciamos son como ladrillos. ¿Para qué? Para la edificación de nuestras vidas y nuestro futuro. Cada situación está sujeta a cambios, y con la ayuda de nuestras palabras podemos afirmarlas en nuestra vida para siempre. Muchas personas no gozan de buena salud porque siempre están confesando que tienen mala salud, y así entonces confirman lo que ellos están diciendo todo el tiempo. Proverbios capítulo 18, verso 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La palabra de Dios dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, lo que las palabras hablan en la Biblia, entonces las personas comienzan a hablar muchas veces cualquier palabra, y cualquier palabra que ellos hablan ejercen poder. La lengua de un hombre o de una mujer puede producir satisfacción, puede producir vida o puede producir muerte. Entonces, los que son prestos para usar su lengua deben de prepararse para afrontar las posteriores consecuencias. ¿Por qué? Por palabras muchas veces mal dichas. Lo que una persona cree y habla no solo afecta a su cuerpo, sino también a su sistema de inmunidad. Por eso uno debe tener en cuenta las palabras. Entonces pueden ser bendición o pueden ser una maldición. La vida de una persona se refleja con los frutos de su lengua. Hablar entonces de vida
es hablar de la perspectiva de Dios sobre cada aspecto de ella. Hablar de muerte es referirse al opuesto de la vida. Así de sencillo. Entonces, proclamar la derrota o quejarse constantemente. Hay que recordar que la lengua es poderosa. Diga, la lengua es poderosa. Entonces, aquel que ama la lengua y come de sus frutos es el que escoge vivir o morir bajo su poder, como los que viven por la espada, por la ley o por la fe. Las palabras prudentes tienen vida y las perversas o excesivas producen muerte. Mateo capítulo 12, versículo 35. Mateo capítulo 12, versículo 35. La palabra del Señor dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Entonces, estas son ¿qué cosas? Una indicación de lo que nuestro corazón alberga. Uno no puede solucionar el problema del corazón cambiando de vocabulario, no. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo llene con actitudes y motivos buenos. Entonces luego nuestro vocabulario limpiará desde adentro. Así, ese vocabulario se va a limpiar desde adentro. Por eso las palabras son muy importantes. ¿Para gozar de qué? Para gozar de buena salud, para gozar de bienestar, que esto es lo que necesitamos. Es por eso que nosotros debemos de afirmar continuamente la palabra de Dios, la palabra de fe, y así introducir una unción sobrenatural a nuestro sistema de inmunidad, la cual es capaz de eliminar cualquier enfermedad o algún malestar que quiera atacar a nuestro cuerpo. Por eso, las palabras perversas de los fariseos revelan la verdadera naturaleza de sus corazones. Número 2, la sanidad de Dios. La sanidad de Dios. La ciencia médica contribuye al proceso de sanidad por medio físico, que administra, ¿qué cosa? Medicina al cuerpo humano. La sanidad de Dios se administra a través del espíritu humano. Veamos Salmos 107, verso 20. Salmos 107, versículo 20. Salmos 107, versículo 20. Dice la palabra de Dios: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Observe que Dios no envió su palabra para sanarles, sino que Dios envió su palabra y lo sanó. Entonces Dios, nuestro Creador, no hace acepción de personas, pero Él respeta la fe que tenemos en su palabra. Entonces, la palabra del Señor sanó a los enfermos y salvó a los que estaban por morir. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. Dice así la palabra del Señor: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Observe que la palabra del Señor es vida y también es medicina a todo su cuerpo. La palabra del Señor sana. La sanidad entra al espíritu humano solo por medio de la palabra.
Una vez concebida, la palabra penetra por todo nuestro cuerpo físico. Amén. Entonces, así como cuando toma una medicina para aliviar su cuerpo físico, asimismo tiene que recibir la palabra de Dios en su espíritu para recibir la sanidad sobrenatural. Número 3, la palabra implantada. La palabra implantada. Recuerde, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿A quién? A la circunstancia o a la situación individual, ya que nadie lo puede hacer por nosotros. Nosotros tenemos que actuar. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 21. Santiago, capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios dice así, Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, una vez que la palabra de Dios ha sido implantada en nuestro espíritu, produce resultados en el cuerpo. Cuando implantamos la palabra de Dios en nuestro espíritu, esta se convierte en parte de nosotros. Por eso la palabra implantada es importante. Los creyentes comienzan su nueva vida en Cristo cuando nacen de nuevo por la palabra de verdad. Por eso la nueva vida exige que se libere de toda inmundicia que ofende al Espíritu Santo, que está resuelto a aceptar la palabra de Dios en el corazón. Ahora, el término implantada implica que la palabra de nuestro Dios debe pues llegar a formar parte de la naturaleza del creyente. Sí, la palabra entonces sembrada, la palabra implantada, lo lleva a su salvación final. La palabra de Dios ha sido implantada en el corazón del creyente. Debe de recibirse con mansedumbre, con un espíritu enseñable, sin resistirse, sin cuestionar. Eso es importante. Por eso la palabra implantada es el Evangelio, recibido por el creyente. La palabra implantada en nosotros inyecta vida. Diga, la palabra implantada en nosotros inyecta vida. Marcos, capítulo 5, versos 25 al 29. Marcos, capítulo 5, versos 25 al 29. Dice la palabra de Dios así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer tenía un mal incurable que le provocaba estar siempre sangrando. Quizás era un desorden menstrual que le hacía ritualmente impura, excluyéndola de la mayor parte de sus relaciones sociales con otros judíos. Estaba ella desesperada para que Jesús lo llegara a sanar, pero sabía que si tocaba a Jesús por la ley judía, también el Señor se consideraría inmundo. No obstante, tocó por fe y sanó a aquella dama. A veces creemos que nuestros problemas nos alejan de Dios, pero el Señor siempre está listo para ayudarnos, y nunca nosotros deberíamos dejar
que el miedo nos impida acercarnos al Señor. Esta dama decía, si tocare tan solamente su manto seré salva, si tocare tan solamente su manto seré salva, si tocare tan solamente su manto seré salva. Ella lo decía y lo decía hasta que llegó a verse sana. Y esta dama iba con esperanza de ser sanada. A medida que iba caminando entre la multitud, esta esperanza de verse sana, esta era su meta. Entonces ella continuó llenando su esperanza con palabras llenas de fe. Mi sanidad será restaurada, mi sanidad será restaurada. Ella llenó su esperanza con una imagen de fe. Entonces sus palabras penetraron su espíritu hasta que comenzó a verse sana. Y ella se llegó a ver que estaba sana. La enfermedad que ya se había prolongado 12 años, y los médicos que lo habían tratado sin que nada hubiera aprovechado, indicaba que la cura superaba las posibilidades de la medicina de entonces. Ahora, cuando ella tocó el manto del Señor, ese contacto de fe le hizo una demanda al pacto de Dios y a la unción que había en Jesús. Sus palabras eran su fe. Ahora, cuando llegó ella a actuar, lo que decía tocó el manto, la fe estaba dentro de ella, se convirtió en la sustancia de su esperanza y sus palabras se convirtieron en ¿qué? En una realidad. Porque ya Marcos 5:34 dice, y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces usted comience a darle voz a su fe en la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que usted también llegue a ser sanado, llegue a ser salvo. La palabra de Dios es medicina, la medicina más potente que existe en el mundo y la que puede sanar toda clase de enfermedad que haya llegado a su cuerpo sin efecto secundario. Ahora, si usted necesita consultar a un médico, vaya al doctor. Gracias a la medicina se salvan muchas vidas todos los días. Recuerde que lo que usted confiesa constantemente llegará a convertirse en parte de usted. Es cierto que Dios ha provisto sanidad por medio de su palabra. Por eso debemos aprender cómo apropiarnos de esa sanidad e incorporar la palabra del Señor en nuestro vocabulario diario. Cuando confesamos la palabra de Dios, tenemos comunión con Dios y al mismo tiempo elevamos nuestro nivel de fe, que esto es muy importante para el desarrollo de nuestra vida. Haga la promesa de confesar la palabra de Dios con regularidad, al igual que lo hace con la medicina física. Algunos dicen, cada vez que como eso, me cae pesado. ¡Ay, qué dolor de espalda está acabando conmigo! Creo que ya estoy por dar café de olleta. ¡Ay, achis! Ya me está cogiendo la gripe. ¡Ay, está antipática! ¿Qué haré? ¡Ay, estos muchachos me vuelven loca! O sea que sus propias palabras le están dando instrucciones a su cuerpo. Y su sistema responderá a tales instrucciones. Ahora, si usted alimenta su espíritu con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Este le dará órdenes a la carne a alinearse con la palabra de Dios. La verdad es de una manera u otra. Su cuerpo siempre responde a sus palabras, ya sean buenas o malas. Ahora, si usted practica esto como un estilo de vida, su cuerpo responderá a sus órdenes de fe. Y esto siempre que esté basado en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios hablada imparte vida espiritualmente a su cuerpo físico.
Use la palabra de Dios sobre su cuerpo. Declare que es cierto hasta que usted esté completamente convencido, y bendiga usted a su cuerpo. Algunas personas lo tratan, lo maltratan, a su cuerpo no. Usted bendiga a su cuerpo. Amén. Repita estas palabras. Jesús llevó mis enfermedades. Por eso no doy lugar a la enfermedad, porque Dios envió su palabra y me sanó. Padre Celestial, por tu palabra soy vencedor. Yo he vencido al mundo, a la carne y al diablo. No me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada, pues sus ángeles mandará para que me guarden en todos mis caminos. En mi camino hay vida, hay sanidad, hay salud. Padre, tu vida está en mí. Tu palabra se ha hecho realidad en mi carne, y la vida ha sido restaurada a cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo ordeno a mi cuerpo que suelte las sustancias químicas adecuadas para que tengan un perfecto equilibrio químico. Mi páncreas segrega la cantidad de vida, de insulina, para producir vida y sanidad. Todo lo que no ha sido implantado en mi cuerpo por Dios tiene que disolverse y ser desarraigado en el nombre de Jesús. Padre Celestial, tu palabra está impregnado en cada fibra de mi ser, y mi cuerpo está vivo con la vida que tú me das en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.